En la escritura existen niveles de interpretación del texto. Estos han sido clasificados en 4 partes, o niveles, y son llamados Peshat, Remesh, Drash y Sot. La primera letra de cada palabra se toma, y las vocales que se le agregan para la pronunciación dan como el nombre de Pardesh, que significa jardín o huerto. El nivel Peshat nos habla de la interpretación básica del texto, la parte literal de la narración, la historia o los acontecimientos de aquellos personajes bíblicos. Por ejemplo, el texto nos dice que Abraham tuvo 2 hijos, al principio uno de la esclava y el otro de la libre, Ismael e Isaac. Y este es el nivel tal cual se entiende. Eso pasó y así queda. Eso es Peshat. El nivel Remesh trata de los principios o verdades representadas en el texto más allá de lo que literalmente está escrito. Es la parte del sermón o la reflexión que usan los maestros para completar su enseñanza. Si la historia nos dice que Abraham se apresuró y tomó a Agar para traer descendencia, se parte de allí y se enseña las consecuencias de su accionar y cómo nosotros debemos estar alerta para no cometer el mismo error, extrayendo el mensaje implícito que está en la narración. El nivel Drash o Darash es el nivel alegórico o tipológico, la interpretación. De allí es donde viene la palabra Midrash. Este nivel podemos extraer las sombras proféticas. Esta forma de interpretación es la que usó Pablo en su epístola a los Gálatas cuando dijo que Agar y Sarai eran 2 montes, el monte Sinaí y el monte de Sión, y uno da hijos a esclavitud y otro hijos para libertad, comparando ambas con los pactos. Agar siendo Sinaí, que promete muerte al transgresor, y Sarai, el pacto renovado en Yeshua, que promete vida de entre los muertos. Y el cuarto y último nivel es el Sot, que significa misterio o secreto. Este contiene mensajes encriptados o cubiertos y deben entenderse con las claves de cifrado, que el Eterno mismo las deja en las Escrituras. El estudio de las Mazarot es uno de ellos. A pesar de que las estrellas están allí, las constelaciones nombradas y los movimientos de los astros no son un secreto para nadie, en los observatorios modernos no entienden el mensaje que el Eterno ha dejado escrito en las estrellas. No es nada complicado, solo hay que entender los patrones y la palabra del Eterno para captar el mensaje. De igual manera, los códigos de la Biblia arrojan mensajes a través de un conteo de letras equidistantes, usando siempre un número de espacio establecidos por patrones de ciclos relevantes para el Eterno, como lo son el número 7, 49 o 50. Da garantía de que este libro es más que un código civil, sino que es la palabra verdadera del Eterno. Y asimismo, otro método en nivel Sot de interpretación es la numerología, o la gematría hebrea. Cada letra tiene un número, y la suma de las letras expresan un número en las palabras. Este número es congruente o acorde con otro número de palabras que están relacionadas entre sí. No solo en su contexto, en su función, su esencia, están ligadas en la misma dirección, y esto se ve reflejado también en que llevan el mismo valor numérico. En este video procederemos a estudiar este último nivel de interpretación, Sot, secreto, en cuanto a la gematría, para descifrar en parte aquel mensaje dado a Juan para nuestra generación de la marca, el nombre de la bestia y el número de su nombre, que es gematría. David, siendo profeta, escribe en el Salmo 25, verso 14 lo siguiente: el secreto, misterio o Sot de Yahweh, a los que temen su pacto les mostrará. Aquellos que caminan en sus pactos sin violentarlos, Yahweh, bendito sea su nombre, sus Sot o sus misterios escondidos desde la fundación del mundo serán revelados. Y así quiere que se haga, no busca que permanezcan ocultos, pues dice también: honra de Yahweh es esconder un asunto, pero gloria del rey es escudriñarlo. Por lo que nos es necesario entender ahora cómo funciona la gematría. Veamos este corto educativo que nos explica del tema. La gematría es el valor numérico, ya sea de una letra, de una palabra o de un conjunto de palabras. Recordamos las letras del alfabeto hebreo y el sentido de lectura de derecha a izquierda. Tenemos 22 letras y cada letra tiene un valor numérico. En cada recuadro es la cifra que está indicada arriba a la derecha. Por ejemplo, la Aleph, 1,
la Bet 2, Gimel 3. Y así vamos pasando las unidades hasta la Tet, que es la 9. Luego pasamos a las decenas, Yud, Hav, Lamed, etc. Y vamos hasta la Tzadi, que es 90. Luego pasamos a las centenas, Kuf, hasta la Tav, que es la última letra. En azul tenemos las 5 finales, que son la Hav Sofit, la Mem Sofit, la Nun Sofit, la Pe Sofit y la Tzadi Sofit. Recordamos que la palabra Sofit quiere decir final. Veremos más adelante cuál es el valor numérico de esas letras. Aquí hemos colocado el alfabeto hebreo en una sola línea, empezando de la derecha hacia la izquierda, tenemos las 22 letras. Arriba en la primera línea. Luego, abajo hemos puesto las correspondencias del sonido en letras latinas. En blanco tenemos el valor numérico en la letra y en la última línea de abajo tenemos el nombre de cada letra. De las 22 letras vemos que tenemos primero unidades, de la Aleph a la Tet, luego decenas, de la Yud a la Tzadi, y luego centenas, de la Kuf a la Tav. De ahí se pueden hacer todas las combinaciones. Por ejemplo, quiero escribir 88, tomaré la P que vale 80 y la Het que vale 8. Y pondré P, Het y me da 88. Y así se puede combinar pues todas las letras para componer cifras, para hacer matemáticas. Las letras finales, vemos que tenemos la Hav, que tiene la Hav Sofit, final, la Mem Sofit, la Nun Sofit, la Pe Sofit y la Tzadi Sofit. Vemos que tenemos 5 letras Sofit y estas 5 letras Sofit se pueden o bien tener el mismo valor que la letra normal, o bien seguiremos contando desde el 400, que sería la última letra desde la Tav, o seguiríamos con las centenas, 500, 600, 700, 800 y 900. Se pueden usar estas dos maneras de contar, o bien la letra simple normal, o bien la letra final con un valor siguiendo las centenas. Vamos a ver ejemplos. ¿Qué es una suma simple? Pues para calcular la gematría de un nombre se suman el valor numérico de cada letra. Por ejemplo, la palabra Ejal, tenemos 3 letras y las hemos puesto aquí con vocales, a ver si cambia algo. La Aleph, vemos en nuestro cuadro que vale 1. La Het la buscamos abajo y vale 8. La Dalet vale 4. Vemos que no tiene ningún efecto las vocales sobre estas letras, por lo tanto las quitamos porque no influye sobre la gematría. Al sumar todo esto nos da 1 más 8 más 4, obtenemos un valor numérico de 13. Otro ejemplo, la palabra Bereshit, procedemos de la misma manera, Bet, Resh, Aleph, Shin, Yud y Tav, cada uno con su valor numérico, añadimos todas estas letras, el valor numérico de cada uno, 2 más 200, más 1, más 300, más 10, más 400, nos da una suma de 913. 913 sería la gematría de la palabra Bereshit, el valor numérico. Vamos a ver ahora qué es el valor reducido. Se llama valor reducido, por ejemplo, en la palabra Ejad, que teníamos una gematría de 13, el valor reducido sería tomar el 1 y el 3 y sumarlo. Nos daría un valor reducido de 4. En la palabra Bereshit, el valor reducido, 9 más 1 más 3, nos da 13. Pero vemos que el valor reducido de 13, pues también se puede seguir reduciendo. Tendríamos 1 más 3, nos da 4, hasta obtener un valor unitario. La gematría, ¿qué nos aporta? Nos aporta un salto de concepto, porque dos palabras que tienen el mismo valor numérico están conectadas. Por ejemplo, la palabra Ejad, que quiere decir unidad, vale 13. Y la palabra amor, Ahava, también vale 13. Entendemos cómo, al estar unidos, hay amor, o al tener amor, hay unidad. Ahora bien, el tema que nos compete tratar son los últimos versos del capítulo 13 del quinto evangelio. El verso que dice: y ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Ya se ha dicho en otros estudios que si bien será una tecnología que será introducida en el cuerpo de características biodigitales, de control y rastreo, es mucho más que eso. Sí, es fundamental entender que el misterio del 6 será una placa, una cuenta, un número asignado a los marcados, que será exigido en una placa, la cual la Biblia llama la imagen de la bestia, que no es otra cosa que un monumento que exige que todos lleven aquella marca, misma que se presenta a la población como una necesidad para su bien, pero terminará exterminándolos, ya que más adelante la profecía muestra que aquellos que se dejaron tocar sus cuerpos para asimilarse al sistema manifestarán llagas y tumores en sus cuerpos que los llevará a la muerte. Pero la marca también es un signo de maldad, una señal. Tendrá su propio emblema o símbolo, cuyo número
en valor reducido será 6. Ahora, el nombre de la bestia es el nombre de aquellos que lo conforman, y así lo representan. Y tal como la Biblia lo aclara, la bestia es un imperio, el último, no es un hombre. El falso profeta es un hombre, pero la bestia es un imperio. Así lo describe Juan y Daniel en sus explicaciones que dan acerca de sus visiones que van a la par. Esta bestia será el nuevo orden mundial, que se posicionará inmediatamente después de la guerra devastadora del sexto sello, a los inicios de la gran tribulación, ejerciendo su poder legalmente al final del jubileo 120. Cuando aplicamos la ciencia de la gematría sobre el nombre de la bestia, su actual nombre genérico, Nuevo Orden Mundial, aún así nos arroja un resultado interesante. Su número es 732 y su valor reducido es 12, lo que representa un gobierno estructurado en numerología. Y si a este le sacamos el valor aún más reducido, en un solo dígito, el resultado sería 3. Y 3 son los representantes en linaje de este imperio, porque todo es de linaje. Mucho hemos hablado de Edom en este canal y su linaje como parte de la bestia, quien ha infiltrado todos los imperios que han oprimido a Israel. Edom, en gematría, es 51, lo que en valor reducido, 5 más 1, es 6, por lo que el número de su nombre es 6. Y a pesar de que Edom como nación identificada en aquel nombre no existe hoy en el mapa, su linaje prevalece. Es por ello que las profecías del Eterno siempre se ve a Edom llegando al final, peleando con Israel por el reino. El Eterno ha jurado sobre él destrucción para siempre. Como dice, por tu violencia contra tu hermano Jacob, te cubrirá vergüenza, serás talado para siempre. Y Abdías termina su profecía diciendo, y subirán libertadores al monte de Sión, para juzgar al monte de Saúl, y el reino será de Yahweh. Todo esto habla del final de los tiempos. Lo mismo, Ezequiel en su profecía dice, porque mantienes una antigua enemistad, entregaste a los hijos de Israel al poder de la espada el día de su castigo. Por lo tanto, tan cierto como que vivo yo, afirma Yahweh, te entregaré a la sangre, y la sangre te perseguirá, porque no aborreciste el derramamiento de sangre, ésta te perseguirá. Haré de la montaña de Seir, que es el territorio de Edom, el reino de él, un desierto desolado, y exterminaré a todo el que pase y venga por allí. También vemos a Balaam, o Bilam, el vidente que contrataron para maldecir a Israel. Hizo una serie de profecías, 7 en total, de las cuales habla del final de los tiempos y lo que le ha de acontecer al linaje de Israel y al linaje de sus enemigos. El cuarto mensaje de Bilam dice así: profecía de Balaam, hijo de Beor, palabra del varón clarividente, mensaje del que oye la palabra de Elohim y conoce el pensamiento del Altísimo, del que contempla la visión del Todopoderoso, del que cae en trance y tiene visiones. Lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no de cerca. Una estrella saldrá de Jacob, un cetro surgirá en Israel. Aplastará las sienes de Moab y el cráneo de todos los hijos de Set. Edom será conquistado, Seir, su enemigo, será dominado, mientras que Israel hará proezas. De Jacob saldrá un conquistador y destruirá a los sobrevivientes de la ciudad. Su profecía narra al final acerca de Edom, y al igual que muchos otros profetas, las características que le acompañan es destrucción total del linaje y será al final de los tiempos. El segundo linaje, recordemos que son 3, que le acompañan a estas características en la palabra del Eterno de ser destruidos por completo y al final de los días, es Amalek, quienes atacaron a Israel cuando aún estaba débil en el camino. Juró el Eterno que su venganza será ejecutada sobre Amalek, pues dijo, Moshe edificó un altar y llamó el nombre Yahweh Nisí, porque él dijo, por cuanto una mano fue alzada al trono de Yahweh, Yahweh tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. Y esto de generación en generación, en hebreo es toldot, que habla de linaje o simiente. Y en estudios anteriores ya vimos quién es Amalek y lo que representa, y el curso que llevó su descendencia. Y como el Eterno, a cada rey que levantó
ordenó en la Torá como una ley para los reyes acabar con Amalek. Como dicta el decreto, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo, no lo olvides. Si llevamos a Amalek a la gematría, el número de su nombre es 240, cuyo valor reducido es 6, 2 más 4 más 0. Y Balaam, el adivino, también habló de Amalek como quien será destruido al final de los tiempos, por el rey de Israel, y dijo, Amalek fue el primero entre las naciones, pero su fin será la destrucción total. Ahora, el tercer linaje que nos da el nombre de la bestia, ya vimos por gematría que en cuanto a su nombre o linaje son 3, es Ashkenazi, y al igual que Edom y Amalek, Ashkenazi también ha sido un punto de estudio en este canal, como dictan las profecías bíblicas para el final de los tiempos. Y Ashkenazi en gematría, creo que ya no nos sorprenderá ver que su valor numérico también es 6, con el número de 393, lo que sumado da 15, y en su valor reducido al mínimo es 6. Estos son los que usurparon las tiendas de Shem, los que se dicen ser judíos y no lo son. Para el milenio los traerá avergonzado a nuestros pies, y al final serán destruidos del todo en la guerra contra Gog y Magog. Como dijo, no vivirá Ashkenazi, ni será en mucho tiempo. Vemos ahora que Edom, Amalek y Ashkenazi comparten varias características o sentencias del Eterno. El número de su nombre es 6, y a los 3 se les juró extinguir su linaje sobre la faz de la tierra. Y a los 3 se los ve operando al final de los tiempos contra Israel, previo a la instauración del reino de justicia. Pero eso no es todo. Veamos qué más nos dice Apocalipsis referente a esta gematría. El verso 18 continúa diciendo, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y aquí vemos que el número de hombre es el 6, pues el hombre fue creado en el sexto día. Y dice, y su número es 666. Dejemos claro que su número no es 666 ni 666. Lo que aquí dice es 666. 3 números por separados. Cada uno individualmente, su número en valor reducido es 6. Por eso, este es el misterio del 6. Algo muy diferente a lo que dicen las corrientes religiosas respecto al tema. No 666 ni 666 como un solo número. Así también es como lo vemos en el código sinaítico, pues está escrito 600 como un número, 60 otro número y 6 un tercer número. Ahora, existen fragmentos que aseguran que en griego dice 616, y así es como se ve, pero esto es un error, ya que lo que se ve en estos textos no son 3 números como realmente es, sino un número de 3 dígitos, lo cual no solo es improbable por todo el contexto que nos habla de 3, sino que destruye la profecía y el patrón profético en gematría cuyo número es 6, pues 616 en valor reducido es 13, lo cual nos llevaría al 4, lo que no significa nada. No es un número de hombre el texto que sostiene esto. No habla de 3 números, habla de 1 y con 3 dígitos. Sin embargo, la profecía, como veremos, es perfecta. Nos habla del número 600, luego del 60 y al final del 6. 3 números cuyo valor reducido de cada uno es 6 perfectamente. Como nos dice, para la mente que tenga sabiduría, que es esta generación, y que tenga entendimiento, cuente el número de la bestia, el 6, que es número de hombre. Y el 6 en hebreo se escribe con 2 letras Shin, cada una en valor numérico de 300. Es decir, el 6 o la palabra 6 en hebreo tiene un valor numérico en gematría de 600, que es la doble Shin. El valor reducido de 600 es 6, pues 6 más 0 más 0 da 6. Partiendo de allí, el 6, llevemos al estudio en función de este número. Veamos, como ya se explicó, el valor numérico de una palabra está relacionada con otra que va en la misma dirección o hablan de la misma esencia, pues tienen un valor numérico semejante. La palabra falso o impostor en hebreo es shakar, y esto en gematría es 600, al igual que en valor reducido es 6. Una característica del hombre de pecado, a quien Juan le llama el falso profeta, pues es un falso, es un impostor.
Se llama falso profeta porque engañará al pueblo como un salvador o un Mesías. El Mesías, el profeta, como está escrito, profeta les levantará Yahweh de entre sus hermanos, a él oíd. Por eso es cuando Yeshua aparece en el escenario, le preguntan, ¿tú eres el profeta? Porque todos esperaban al profeta, que sería como Moshe, quien elevaría el pacto del Eterno con su pueblo y lo guiaría a la libertad, al igual que Moshe. Este hombre, sin embargo, es llamado el falso profeta. No un falso profeta, sino el falso profeta, el que se hará pasar por el Salvador de Israel, gobernante ilegítimo desde Jerusalén. Y cuando llevamos el título, el falso profeta, en gematría, lo que tenemos es 663, lo que en valor reducido también nos da 6, pues este es el número de su nombre. Y como Pablo, al interpretar las profecías de Daniel, dijo que éste será un hombre de pecado, hijo de perdición, cuyo advenimiento será una obra contraria o opuesta al Eterno, con señales, gran poder y prodigios mentirosos. Su participación es para el mal contra los hijos de Israel. Por ello, cuando buscamos la gematría de para el mal, esta aparece con un número de 600 y se encuentra en un solo lugar en la Biblia. En el episodio cuando Moisés interviene en la pelea de los hijos de su pueblo y uno de ellos, el que estaba haciendo el mal, le desestima frente a los demás y expone lo que ayer resultó ser honra al matar al egipcio para defender a su pueblo, ahora era su vergüenza por la que tuvo que dejar a su pueblo para regresar por ellos 40 años después. Asimismo, 40 jubileos más tarde, Yeshua regresará por su pueblo, después de su acto de honor al sacrificarse por su pueblo. Ahora este hombre, aquel inicuo, le tendrá por los suelos, hablando blasfemias, y será un hijo de Dan, como ya antes lo hemos dicho en otros estudios. El hombre de pecado, quien oprimirá a los suyos de los hijos de Israel, al igual que Moisés, Yeshua intervendrá por aquellos para darles libertad, ahora de la mano no solo de los extranjeros, sino de uno de su linaje mezclado que no hará caso al Dios de sus padres. Este será quien engañará a gran parte del pueblo. Este es aquel de quien dijo Yeshua, el ladrón y el salteador, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que trepa por otra parte, y legítimamente tomará gobierno sobre Israel, como dice Génesis 49, acerca de uno de los hijos de Dan. Serpiente, Nahash, junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer atrás al jinete. Vendrá por las ovejas, no como su pastor, sino como aquel ladrón buscando algo de ellas. Y ladrón, aquella palabra en gematría, es 60, otro de los números mencionados que nos hablan de él y sirven para reconocerlo. 60, en un valor reducido, es el número 6, el número de su nombre. 60 también es el valor gemátrico de la palabra ser inmundo, o hacer inmundo o contaminar. Yitztemá es la palabra hebrea usada para describir la frase que dicen, el que haga tal o cual cosa será inmundo. Este hombre de perdición llevará al pueblo a un estado de impureza tal que será irreversible al hombre. No habrá ritual ni sacrificio en el templo que limpie el estado de impureza que traen aquellos que tomen la marca. No entrarán jamás al reino. Y como es en el procedimiento de la Torá, aquel objeto inmundo que no se purifica en agua será quemado en el fuego. Ahora, si tomamos la gematría de la palabra la bestia, que es como describe a este imperio, nos dará un valor de 28, que en su valor reducido es 10, 8 más 2. Esto también nos habla de estos 10 reyes que llevan las riendas de este imperio, y de entre los cuales uno de ellos se levantará en contra de todos, como dice Daniel, y no con miras a destruir a la bestia, sino a usarla a su beneficio personal y alcanzar sus sueños de emperador. Este es el Señor del imperialismo. Los hijos del reino davídico nos apartamos del imperialismo. Este es el emperador Shin, o como hoy se puede perfilar de manera muy probable, el emperador Chi, en griego, como él lo entiende ahora. Chi es la 14ª letra del alfabeto griego, cuyo valor numérico es 600, y su símbolo es una X, cuya inscripción es ampliamente conocida en nuestro medio. A lo largo del tiempo, su epigrafía ha variado, entre los más conocidos como una cruz o una X,
un carácter interesante y muy probable como un símbolo para su imperio, pues la letra Chi representa 600. Algo curioso es que en el alfabeto, Chi ocupa el puesto número 14 entre las letras, y 14 es un número peculiar referente al reinado de Israel y al linaje del Mesías. 14 es el número del cual deliberadamente Mateo usa para enseñar las genealogías, dividiéndolas en 3 grupos de 14, donde Abraham, David y la frase destierro Babilonia suman 14 en su valor numérico individual. David, al igual que Yad, que es mano, cuyo contexto de aquella mano es quien sostiene el cetro o el poder, es 14. Pero vemos que este hombre coincide con ello, pero no desde el punto de vista hebreo original, sino de un idioma común. No es legítimo, sino un salteador, usurpador del trono de David. Y este hombre, el falso profeta, el falso Mesías, el hombre de pecado, el hijo de perdición, aquel inicuo que Yeshua matará con el espíritu de su boca, este hombre es uno solo, varón de linaje mezclado, descendiente de la tribu de Dan por la profecía de Jacob, la cual dijo: hablaré de los Aharit Hayamim, los últimos tiempos, y pone a un hijo de Dan oprimiendo a la simiente de Israel. Y por ello es que también vemos que Dan no será contado entre los 144,000, aunque sí para la repartición de la tierra en un postrer. Este hombre fraccionará el imperio en 2 partes, en menos de 4 años de ser elegido legalmente. Se irá contra el que le dio el poder, la bestia, que está contaminada, como dice la profecía, por Ashkenaz, Amalek y Esaú. Y así como en el tiempo pasado fue un hijo de Dan el que acabó con la vida de Esaú, así será como patrón profético en este tiempo. Un hijo de Dan atacará a la bestia que es representada por Esaú. Ahora bien, esta bestia, cuya gematría es 10 y está compuesta por 10 cuernos, que son 10 reyes, y con 10 diademas con nombres blasfemos, también tienen el número de su nombre, pues Apocalipsis nos dice que este imperio será repartido para 10 hombres, y para 10, en gematría, tiene el número 600, que en valor reducido es 6 nuevamente. Y así vemos como el dragón, o correctamente en hebreo el Nahash, hablando de un linaje usurpador, y es quien entrega su poder a la bestia y con ella al falso profeta, en gematría tiene el valor numérico de 363, que es 363, que en valor reducido es 12, que es una estructura de gobierno o poder. Por ello está escrito que el dragón, el Nahash, entregará o repartirá su poder en 3, un 363, y esto es más evidente cuando vemos que su valor unitario de un dígito es 3, la suma de 1 más 2. Por lo que si el dragón en gematría es el poder, que es 12, quien en Apocalipsis vemos que lo reparte a la bestia y al falso profeta, y la bestia en gematría es 10, por los 10 cuernos, los 10 reyes, las 10 diademas, y que el falso profeta es 6, como el número de hombre, y cada uno de ellos en su valor numérico representan algo ya dicho en Apocalipsis y pertenecen al número de la bestia, pues si escribimos el dragón o Nahash, la bestia y el falso profeta, para ver en la gematría de todos, nos da un valor numérico de 1059, que en número reducido es 15, y su valor final es 6. No podría ser de otra forma, pues 6 es el número de la bestia. Y aún así, en Apocalipsis 16 se narra que de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, que estos 3 juntos en gematría son 6, salieron 3 espíritus inmundos, y ya vimos que inmundo o hacer inmundo es 6, a manera de ranas o semejante a ranas, de lo que en hebreo es como reptiles, semejante a reptiles. Y esto en gematría, la palabra reptil, es 51, que nos da un tercer 6. Todo esto y mucho más se encuentra oculto en un nivel Sot en la Biblia, y le pedimos a la audiencia que tome nota y compruebe lo que aquí se dice, para que su convicción en este entendimiento se forje. Somos la generación que tiene sabiduría, que tiene entendimiento del número de su nombre. El 6, pues, es número de hombre, y aquellos que guardan la Torá con fe en el Adón Yeshua,
Los que temen a su pacto, el Eterno les dará a entender sus sot, misterios, por medio de Yeshua. Él es el purificador, el que bautiza con la sabiduría, el Mesías, el espíritu de la creación, el profeta del Evangelio. Por eso, ahora ha enviado a sus ángeles que anuncien las buenas nuevas. Son papeles nuevos, un cambio de misterio, un quebrantador que estaba entre griegos y judíos.